Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Como os puse hace poco en la pestaña de comunidad, vamos a seguir con nuestro ciclo de cine europeo y en esta ocasión le toca el turno a una película alemana, del director vienés Fritz Lang. La película que vamos a comentar esta noche es una de las películas más famosas de la historia del cine. Yo, la verdad es que hace bastante tiempo que tenía ya proyectado comentarla aquí en el canal, pero entre unas cosas y otras no me decidí. Pero habéis sido bastantes los que me habéis pedido esta película, que además es uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción y también es una de las películas más importantes de la cinematografía alemana. Se puede decir que la época de oro del cine alemán fue durante los años 20. Durante principios de los años 20 hasta mediados, finales de los años 30, hasta prácticamente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como el periodo entre guerras, también conocido por muchos como la Belle Époque. Durante ese periodo, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se puede decir que ya se desintegró por completo el Imperio Austrohúngaro y Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, floreció dentro de lo que era el costumbrismo, dentro de lo que era la sociedad alemana, un sentimiento, se puede decir, como de repulsa, ya que el orgullo alemán, el denominado orgullo alemán, había sido realmente pues masacrado, había sido destruido, y como fruto de todo ello salió o apareció uno de los grandes movimientos artísticos de todos los tiempos, que es el movimiento expresionista. Aquí en el canal me habéis oído hablar muchísimas veces del denominado expresionismo alemán, plasmado en grandísimas películas, en grandes obras maestras de la historia del séptimo arte, como en el Nosferatu de Murnau, Amanecer del mismo director, Fausto, y en otras obras también muy importantes del director Fritz Lang, como son por ejemplo Los Nibelungos, como es el Doctor Mabuse, como es La muerte cansada, Las tres luces, películas, todas ellas que las tenéis aquí comentadas en el canal, excepto Fausto y el Doctor Mabuse, que dentro de poco serán comentadas en breve aquí, con una amplia reseña, como yo suelo hacer siempre aquí en el canal. La película que vamos a comentar esta noche se puede decir que es la evolución lógica de todos los estadios por los que pasó realmente el movimiento expresionista. Comenzó con una película de terror muy conocida por todos, la que yo considero que es la madre de todas las películas de terror, en 1919, que fue 1919-1920, que fue El gabinete del Dr. Caligari. Y se puede decir que esta película es la última película puramente expresionista de la historia del cine. Posteriormente, en 1928-29, apareció otra película maravillosa, muy notable de Murnau, que fue Amanecer, que se llevó además uno de los Oscars más importantes en la primera ceremonia de entrega de los Oscars desde un punto de vista histórico, que tenía reminiscencias realmente todas ellas muy expresionistas y que directores también de la talla ya no solo de Fritz Lang o de Murnau, como por ejemplo sin ir más lejos Michael Curtiz, realizaron también películas que tenían un trasfondo o una puesta en escena hasta cierto punto expresionista. Pero la última película puramente expresionista desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista de personajes, desde el punto de vista de puesta en escena, de la escenografía, de la dirección artística, es la película que vamos a comentar esta noche, estrenada en 1927. Una película que en un principio resultó todo un fracaso de taquilla. Fue una película muy cara en su momento, que costó, si mal no recuerdo, la nada despreciable cifra de 6 millones de marcos. Alemanes, evidentemente, os lo estoy diciendo. Pero que costó, mejor dicho, pero que su presupuesto inicial fue de 1,5 millones, es decir, Fritz Lang se pasó muchísimo del presupuesto, pero que contó con un equipo artístico y técnico absolutamente fabuloso, y se puede decir que, así vulgarmente hablando, parió una de las grandes obras maestras del cine fantástico y de la ciencia ficción de todos los tiempos. Estamos hablando esta noche nada más y nada menos que de Metrópolis, filmada entre 1925 y 1926 y estrenada en 1927. Metrópolis, la verdad es que es una de las grandes películas de ciencia ficción de todos los tiempos, eso yo creo que a nadie le cabe la menor duda, pero también fue un importante fracaso desde el mismo momento en el que se estrenó. Su estreno, la verdad es que fue un auténtico acontecimiento en Alemania, al que asistieron 15.000 espectadores, si mal no recuerdo, entre ellos el mismísimo Luis Buñuel, que además
quedó absolutamente fascinado de esta película con sus grandísimas dosis de cine fantástico, pero también con una amplia gama de aristas con muchísimos niveles de significación que la convierten en una de las películas más importantes de lo que es el cine social, el cine religioso y sobre todo el cine político. Es decir, esta es una película que es cine social, religioso y político, las tres grandes variantes de la película dentro de un marco de ciencia ficción. Es decir, la ciencia ficción está en el fondo, está, digamos que como puesta en escena de esta gran película. Al igual, por ejemplo, que Blade Runner era una película de cine negro, pero en un marco, en un trasfondo de ciencia ficción, o que Alien era una película de terror, pero con un trasfondo de ciencia ficción, Metrópolis es una película social, religiosa y eminentemente política, también con un trasfondo y dentro de un marco de la ciencia ficción. Su director Fritz Lang tuvo muchísimas inspiraciones a la hora de llevar a la gran pantalla esta auténtica superproducción del cine alemán, que además ya tenía muchísima experiencia en películas, ya os digo, como La muerte cansada o como Los Nibelungos, que había sido su gran fresco épico, ensalzando todos los valores alemanes realmente en ese periodo de entreguerras que yo os he estado mencionando anteriormente. Fritz Lang además contó para el guión de la misma película de Metrópolis a su mujer, a su esposa, Thea von Harbu, que fue la persona que escribió los guiones de Fritz Lang, pues prácticamente desde principios de 1920 hasta principios de 1930, hasta que Fritz Lang emigró a París porque el ministro de la propaganda del Tercer Reich, del régimen de Hitler, le llamó para que fuera el encargado de poder llevar a buen puerto y de encargarse realmente de la industria cinematográfica alemana. Pero como Fritz Lang realmente no quería hacer ningún título, vamos así decirlo, propagandístico de lo que era el régimen nazi, emigró directamente a París, del que estuvo unos meses, y luego de ahí dio el salto a Estados Unidos, donde continuó extraordinariamente bien su carrera. Aunque en Estados Unidos a Fritz Lang, todo hay que decirle, no le trataron demasiado bien. Hizo que filmó películas, sin ir más lejos, como Los sobornados, Perversidad, La mujer del cuadro, películas realmente maravillosas, películas de aventuras como Los contrabandistas de Moonfleet, es decir, películas muy notables que seguían en la misma línea de las películas que él había dirigido anteriormente en su etapa muda, el mismo nivel de calidad evidentemente, y que todas ellas tenían alguna reminiscencia gótica o alguna reminiscencia expresionista, porque Fritz Lang se puede decir que es el gran maestro del expresionismo alemán, junto con ese otro gran director salido de la factoría de Max Reinhardt, un gran productor de teatro y de cine, que fue evidentemente Friedrich Wilhelm Murnau, el director de Nosferatu, sin ir más lejos. Realmente la inspiración que tuvo desde un primer momento para llevar a la pantalla Metrópolis Fritz Lang es uno de los viajes que él durante a principios de los años 20 hizo a Estados Unidos. Cuando él llegó a Nueva York, pues se sintió completamente abrumado por todo lo que era la isla de Manhattan, los rascacielos, pero sobre todo la vida tan ampulosa, o mejor dicho, la muchedumbre que había por las calles constantemente. A Nueva York siempre la han llamado la ciudad que nunca duerme. Y claro, eso chocaba frontalmente con lo que eran las costumbres realmente de Fritz Lang y las costumbres austríacas y alemanas. En ese sentido, en Occidente, lo que es las costumbres, el costumbrismo, el tradicionalismo, no tiene nada que ver con lo que era la época de la Belle Époque dentro de lo que era el Nueva York y el Estados Unidos de los años 20, era completamente distinto. Y viendo todos los rascacielos tan iluminados, paseando por Broadway, se sintió inspirado para luego eso llevarlo a la gran pantalla en una nueva superproducción. Todo esto se lo contó además a Thea von Harbu, que en ese momento estaba escribiendo una novela de corte político y social. Y entonces entre Thea von Harbu y Fritz Lang, para un nuevo proyecto, del que comenzaron en 1925, realmente quisieron llevar a la pantalla un relato con un trasfondo, con una ciudad, con una megalópolis absolutamente monstruosa, pero que a su vez tuviese un cierto aire político, social y también con unas pinceladas de religiosidad. Todo ello en un pack realmente muy ambicioso del que también formaría parte uno de los grandes directores de fotografía de la historia del cine, que es el director Karl Freund, el director de La momia de Boris Karloff de 1932 para la Universal Pictures, de la que aquí tenéis también una amplia reseña. Debido a todos estos elementos, Fritz Lang, que ya os digo,
tenía muchísima experiencia dentro de lo que era el expresionismo, debido a las películas del Dr. Mabuse, de Los Nibelungos, ese gran fresco, como película épica de fantasía, La muerte cansada, Las tres luces. En lo que se refiere a la escenografía, Fritz Lang es uno de los grandes directores de la historia del cine, en lo que al tratamiento de la puesta en escena se refiere, en lo referente a lo que es el diseño de producción, la dirección artística, lo que es la escenografía, los decorados y la importancia de los mismos. Metrópolis es una película que está filmada enteramente en decorados, fue por eso una película muy cara en su momento, para su época. Todo eso lo quiso llevar Fritz Lang a una película de ciencia ficción que fuera como, o que reflejase, digamos, la sociedad de un hipotético futuro del siglo XXI. Pero evidentemente necesitaba un guión, y todo eso se apoyó en la novela de Thea von Harbou. Y de ahí ese guión fue, por así decirlo, de esa novela de Thea von Harbou, adaptado a la pantalla por ella misma, para dar, evidentemente, como resultado Metrópolis. Ya os digo, cuando se estrenó Metrópolis, y esto ya es historia del cine, no fue un gran éxito, porque también el público, yo creo que le pilló con el pie cambiado, y no supieron, digamos, ver el trasfondo social tan sumamente importante que tenía la película. Pero hoy en día, vista Metrópolis, se puede decir que refleja realmente lo que es la sociedad occidental, ya no solo del siglo XX, sino del siglo XXI. Es decir, todos los avances que iban a venir dentro de la revolución industrial, dentro de todo lo que había sido el final del Imperio Austrohúngaro y que cambió el final de la Primera Guerra Mundial y que cambió para siempre la historia de la humanidad dentro de lo que fue Occidente, Fritz Lang se comportó como un auténtico visionario. Es decir, vio en Metrópolis una sociedad muy estratificada, una sociedad, como dicen muchos, dividida entre ricos y pobres, o lo que es lo mismo, dividida entre un estrato social de gente muy avanzada en lo que se refiere a la economía, y también gente que era obrera y que se dedicaba única y exclusivamente a trabajar para mantener a la gente más adinerada. Realmente eso nos suena a lo que prácticamente hoy es la sociedad de Occidente. Pero todos esos obreros que aparecen en la película de Metrópolis, ahora hablaremos enteramente del argumento y cuál es mi reflexión acerca de todo ello, lo que refleja es la sociedad Occidente. Los obreros, lo que son o lo que se han transformado hoy en día es en la clase media. Y la clase, digamos, económicamente más alta, pues representa todo lo que es el poder político, porque evidentemente la mayoría de los políticos, ya no solo de este país, sino de cualquier país, viven por encima de las capacidades del pueblo y de la clase media. Por lo tanto, lo que nos está dando Thea von Harbou y Fritz Lang en esta película es, digamos, una metáfora de lo que es la sociedad occidental, o de lo que iba a ser realmente la sociedad occidental prácticamente dentro de todo el siglo XX. Es decir, una gran clase media trabajadora que se levanta todos los días, que va a trabajar a la oficina o a su puesto de trabajo, sea cual sea, y una clase política que se puede dominar como una determinada casta que prácticamente vive de la vida contemplativa. Eso es lo que realmente Thea von Harbou y Fritz Lang estaban plasmando en Metrópolis, con dos clases, digamos, muy bien, digamos, diferenciadas. Lo que pasa es que, claro, Fritz Lang y Thea von Harbou en esta película lo querían hacer de un modo, digamos, muy extremista. Y desde un punto de vista político se puede decir que tanto Fritz Lang como Thea von Harbou representan ideologías que en su momento eran la ideología marxista y la ideología, por así decir, nacionalsocialista, dentro de lo que era la Alemania en ese momento, que realmente no estaban excesivamente distanciadas. Ahora lo veremos dentro de lo que es la puesta en escena y la explicación de lo que es el argumento. También es una película que tiene un contenido social realmente abrumador, porque lo que nos está contando realmente Metrópolis es la vida de todos esos trabajadores que viven digamos, bajo la superficie de Metrópolis en unas condiciones absolutamente paupérrimas. Pero también nos está contando la vida de una serie de personas que viven por encima de la superficie, en rascacielos, en casas muy ampulosas, además una ciudad absolutamente brutal, con unos edificios gigantescos, con unas autopistas que van pasando a través de los edificios. Es decir, que se puede decir que Fritz Lang en esta película
nos expuso, o el modelo de sociedad que nos pone esta película, son los dos extremos. Por un lado los súper ricos y por otro lado los súper pobres. Es decir, Thea von Harbu y Fritz Lang lo llevan todo realmente al extremo. Es decir, esto es un reflejo de nuestra sociedad actual, pero evidentemente esos extremos no están totalmente tan separados, sino que están un poquito más juntos, y que todos los tipos o estratos de la sociedad, ya sean, digamos, de posturas socioeconómicas o económicas más altas o más bajas, realmente vivimos todos prácticamente en la misma ciudad. Pero Fritz Lang, o en las mismas condiciones, dentro de lo que es la ciudad. Pero Fritz Lang y Thea von Harbu representan el suelo de lo que es Metrópolis como la línea que define la separación entre los dos mundos, y que además tienen un método de vida absolutamente distinto, muy contrastado, muy contrastado. Desde los primeros minutos de película se nos da a entender que ese contraste además es muy grande. Y ahora ya vamos a entrar en lo que es puramente el argumento de lo que es Metrópolis, y vamos a ir explicando todos los significados que tiene esta gran obra maestra de la ciencia ficción. Dentro de lo que es la ciudad de Metrópolis, ya os digo, una megalópolis absolutamente monstruosa, llena de rascacielos, llena de autopistas que cruzan incluso entre los edificios a muy distintos niveles. Es una ciudad realmente que recuerda, como os he dicho anteriormente, como al Nueva York, pero evidentemente realzado de una manera muy monstruosa y llevado todo al extremo. En ese sentido, por ejemplo, la película de Ridley Scott, Blade Runner, con esos edificios tan grandes, todo luminoso, recuerda mucho a la ciudad de Metrópolis de Fritz Lang. Realmente Ridley Scott, para su inspiración en lo que fue la ciudad de Los Ángeles 2029, se inspiró en el Metrópolis de Fritz Lang, que creo que recordar por ahí que es el año 2020, o sea, no andan muy distanciados los unos de los otros. Pero dentro de lo que es la película no nos da una fecha exacta, pero sí que se nos puede, o nos podemos pasar por la cabeza, que puede ser perfectamente en lo que es el siglo, una representación del siglo XXI. Al principio de la película se nos muestra de una manera muy clara cuáles son las estancias, el comportamiento y las clases sociales de sus personajes. Primeramente vemos a un grupo de personas que se dirigen hacia unos ascensores para llegar a una zona que está completamente dominada por máquinas. Y todos esos obreros van avanzando a lo largo de lo que es el plano de una manera muy extraña, muy autómata, pero todo tiene su significado. Fritz Lang, ya os digo, que quiere exponer hasta cierto punto un relato crítico, social, y ya os digo, un poco religioso, ya lo veremos, lo iremos discerniendo. Pero a su vez, el retrato social que nos expone Fritz Lang es el de crítica social. Es decir, los personajes que viven trabajando en las máquinas de Metrópolis, que son el mundo de las máquinas que está, digamos, de una manera subterránea a lo que es la ciudad de Metrópolis, todos ellos se van moviendo o llegando a sus puestos de trabajo cabizbajos, todos vestidos por igual y moviéndose como al unísono, como si fueran auténticos robots. ¿Qué crítica social nos expone aquí Fritz Lang? Evidentemente lo que es un fiel reflejo de lo que es el occidente del siglo XXI. ¿O es que todos nosotros no nos levantamos todos los días a una determinada hora, vamos a trabajar, luego volvemos a casa, cenamos, nos acostamos, nos volvemos a dormir, nos volvemos otra vez a ir a trabajar, otra vez volvemos a ir a casa, nos vamos a dormir, otra vez ir a trabajar? Es decir, es algo monótono que se repite una y otra vez y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces nos comportamos como auténticos autómatas, como robots que todos los días hacen lo mismo. Para Fritz Lang, todo eso se representa en un grupo de personas que se van moviendo como auténticos autómatas. Es decir, la sociedad, en lo que es la clase baja representada en la película de Metrópolis y representada también en nuestra clase media de Occidente, todos somos como robots, todos somos como auténticos autómatas dirigiéndonos a nuestro puesto de trabajo. Terminamos nuestra jornada de trabajo, volvemos a casa, tenemos a nuestra familia y al día siguiente lo repetimos. Y así un día tras otro, semana, meses y años. Es decir, lo que nos da a entender dentro de lo que es la crítica social o desde el punto de vista social que tiene esta película es una crítica a lo que es la sociedad de Occidente. Y evidentemente nosotros estamos trabajando para que en Metrópolis
los personajes que están trabajando para los que Metrópolis, todos los hombres ricos vivan realmente bien. Es más, en Metrópolis, los hijos de la gente adinerada se divierten en una especie de jardines llamados jardines de ensueño, un jardín abierto, además construido con unas formas realmente muy extrañas. Aquí es donde el expresionismo alemán, luego hablaremos de todo lo que son los decorados en la parte técnica, viven prácticamente, se puede decir que despreocupados de la vida. Y aquí es donde conocemos realmente a lo que es el protagonista de la película. El hijo del gran director de toda la ciudad de Metrópolis, llamado Freder, que lo que hace es vivir una vida totalmente despejada, una vida totalmente despreocupada. ¿Por qué? Porque se puede decir que el funcionamiento de Metrópolis, la ciudad en la que él vive, lo están realizando unos obreros y una gente que él ni siquiera conoce por el momento. Y él vive de manera despejada por completo, en unos jardines idílicos, además persiguiendo a unas chicas, compartiendo deportes y juegos con otros chicos. Es decir, vive una vida completamente despreocupada, porque su padre es el hombre más rico y poderoso y es el que ostenta el poder. Y posteriormente, avanzada la película, ya, mejor dicho, avanzado después de estas secuencias, nos encontramos con la presentación del gran director de todo esto. Un hombre muy acaudalado llamado Johann John Fredersen, que es el que ostenta el poder político y el económico. Se puede decir que una persona ostenta solo lo que hoy denominamos separación de poderes, pero solo una persona, lo que históricamente aquí los reyes de España tuvieron durante mucho tiempo, que fue el absolutismo. Es decir, John Fredersen es un absolutista, una persona que ostenta el poder económico, el poder social y el poder político. Pero claro, evidentemente todas las personas que viven, o muchas de las personas que viven en Metrópolis y que son adinerados, realmente desconocen por completo, incluido Freder, el hijo de Fredersen, la situación que hay bajo lo que son el asfalto de Metrópolis. Mientras Freder está jugando con sus amigas dentro de lo que es esos jardines idílicos, se abre las puertas de un ascensor que seguramente esta chica se equivocó y aparece una chica de radiante belleza, la actriz Brigitte Helm, interpretando un personaje que, ojo, aquí viene una de las pinceladas religiosas, denominado María, y que trae a un montón de niños que no tiene nada que ver con, digamos, las vestimentas de todos estos chicos y de todos estos hombres de familias adineradas y acaudaladas. Estos niños parecen que vienen directamente pues, de los bajos fondos o que van vestidos de un modo muy pobre, las caras manchadas, los pelos largos. Es decir, como si perteneciera a una clase ya no solo baja, de excesivamente baja, sino que realmente vienen como si estuvieran dentro de, o si estuviesen alimentando las calderas de carbón de algún sitio, con la cara manchada y todos como amedrentados, viendo que ese mundo tan idílico no lo conocían ellos. Pero es que Freder, que se queda enamorado y obnubilado de María, también se queda absolutamente petrificado ante la visión de todos esos niños, el cual él no conocía. Y él decide ir en busca de María, en busca de esa chica que parece tan angelical, de rostro angelical, y que llama a esos niños y les dice: mirad cómo son vuestros hermanos. Claro, Freder se queda completamente obnubilado, no se espera todo eso. Y claro, cuando va en persecución de María hacia las catacumbas, hacia todo lo que es el subsuelo de Metrópolis, se encuentra con todo el mundo de las máquinas. ¿Qué os suena eso del mundo de las máquinas? ¿No suena a Matrix? Matrix, en el que las máquinas absorbían la energía vital de los humanos para poder subsistir. Ahí tenemos, o sea, entenderéis ahora por dónde os quiero llevar. Ahí tenemos otro de los grandes referentes de Metrópolis, Matrix, o mejor dicho, al revés, otro de los grandes referentes que tuvo Matrix cuando se filmó por parte de las hermanas Wachowski, es decir, Metrópolis, porque las máquinas de Metrópolis lo que hacen es utilizar la energía de los hombres trabajando continuamente en ellas, para poder mantener un mundo completamente idílico en la superficie. Matrix, de las hermanas Wachowski, también es una representación oculta o soterrada de Metrópolis,
porque las máquinas, para mantener su estatus de poder, utilizan a los hombres, la energía de los hombres, para poder mantenerse. Es decir, os podéis dar cuenta de dónde sacó la inspiración, de dónde sacaron la inspiración las hermanas Wachowski para llevar a cabo la película de ciencia ficción Matrix. Realmente es como un nuevo remake, un remake soterrado y oculto de Metrópolis. Ese mundo de las máquinas donde Freder lo que hace es pasear por todo ello, viendo que los obreros, que las personas que manejan las máquinas llegan hasta el límite de sus fuerzas. Freder se queda incluso una de las veces con ellos sustituyendo en un turno a uno de ellos y trabaja 10 horas seguidas. Es decir, esas 10 horas representan la explotación a la clase obrera por parte de las personas más ricas y más acaudaladas. Evidentemente un fiel reflejo de lo que ocurre muchas veces en Occidente. Es decir, lo que son, por ejemplo, trabajos precarios, mal pagados, en los que tienes que trabajar muchas horas, pero que económicamente no llegas para vivir. ¿A qué os suena eso? ¿A qué situación os suena eso? Evidentemente a muchos países de Occidente. No quiero hablar del mío, de España. Pero evidentemente es un fiel reflejo de todo lo que está ocurriendo. Claro, Freder, cuando se entera de todo esto, sube a donde está su padre, a los niveles superiores, en un despacho de una torre gigantesca denominada la Torre de Babel, o Nueva Torre de Babel, y le expone, otra pincelada religiosa, y le expone qué es lo que ha visto. El padre intenta calmarle, porque el padre efectivamente es cómplice de todo ello, porque él mismo ha construido y él mismo ha creado todo eso. El personaje de María, se puede decir, aquí es donde ya se deja un poco el contenido social que ya ha sido representado en la primera parte de la película. El personaje de María ya tiene contenido religioso. ¿Por qué contenido religioso? Porque evidentemente representa a un personaje religioso. María es como la representación, por así decirlo, de Jesús dentro de lo que es Metrópolis, de Jesucristo. Porque María es una persona que habla a los obreros, los habla de amor, los habla de paz, los habla de convivencia, de amor al prójimo. Es decir, es un personaje que enteramente se rige por convicciones morales y también religiosas, aunque en la película no se establece ninguna religión, pero dentro de Metrópolis hay una catedral gótica donde hay un vamos así decirlo, ahora no me acuerdo del nombre, vamos así decirlo, técnico, hay un gran tablón de madera, un fresco de madera, vamos así llamarlo ahí, es que no me acuerdo ahora del nombre de lo que está detrás de los curas en las iglesias, que está dividido en trípticos, que representa la muerte y los 7 pecados capitales. Es decir, la religión está representada en Metrópolis, pero ojo, no se dice cuál religión es. Pero María es una persona que, al igual que Jesucristo, se subía a lo alto de una montaña y daba grandes parlamentos, diciendo que debemos comportarnos con amor, con cariño, debemos de ser buenos con nuestro prójimo, incluso buenos con aquellos que eran las personas que eran sus enemigos, que eran el Imperio Romano. Aquí en Metrópolis lo que hace María es establecer 2 bandos, pero siempre propagando el amor, no las muertes, no los asesinatos, no las revoluciones. María lo que representa es la pincelada religiosa dentro de lo que es el guión de Thea von Harbou, para que los obreros estén calmados y no se revolucionen en contra de sus enemigos, al igual que Jesucristo mantenía allí a los hebreos, a los judíos que iban a ser, evidentemente, sin que se revolucionen en contra del Imperio Romano, siempre propagando el amor, propagando el candor, propagando lo que es el cariño, propagando la tolerancia. María, el personaje de Brigitte Helm, realmente así lo hace. Pero todo esto va a tener un giro radical, y si ya hemos hablado del contenido social, del religioso, ahora vamos a pasar al poder político, o mejor dicho, al contenido político. Dentro de Metrópolis hay una pequeña casa que prácticamente se puede decir que es, ¿cómo lo diría yo?, más típica de la Edad Media que de lo que es una gran megalópolis, donde vive un científico llamado Rothwak. Este científico, que prácticamente tiene reminiscencias de Frankenstein, ha creado a imagen y semejanza de una antigua amada suya, un androide, que es uno de los más famosos de la historia del cine,
que es este de aquí. El androide ser máquina. Es una mezcla entre lo que es una máquina, evidentemente, y también un ser, y que tiene la capacidad de transformarse o de transmutarse en el personaje que este científico realmente quiera o desee. El científico está interpretado por uno de los actores más prolíficos dentro de lo que es el cine de Fritz Lang. El actor de nombre, a ver si lo leo bien, Rudolf Klein Roch, que ya participó en Los Nibelungos, en La muerte cansada, pero sobre todo fue el actor que realizó el papel del Dr. Mabuse en la película de 1922, también de Fritz Lang, que yo comentaré aquí en el canal. Y tanto este científico como el personaje, ese androide, ese ser máquina que él ha creado, representará lo que es el contenido político de la película. El científico Rodwak tiene a su vez un vínculo especial con John Fredersen, con el creador y con el gran dirigente de Metrópolis, y es que los dos estuvieron enamorados en el pasado de la misma mujer. Pero John Fredersen, digamos que se la llevó, por así decirlo, con la que tuvo un hijo, que fue Freder. Pero esta mujer falleció. Y claro, el científico, que estaba también muy enamorado de ella, lo que hizo fue una especie de androide, construyó un androide a imagen y semejanza de esta mujer llamada Hel, que es la madre de Freder y la antigua esposa de Fredersen. Dentro de lo que es el contexto, el ámbito de Metrópolis, Rodwak tiene una reunión con Fredersen y Fredersen le dice, hay que, digamos, intentar, paliar un poquito, vamos así por así decirlo, las posibles rebeliones que se puedan dar por parte de lo que son los obreros, es decir, manteniéndolos a raya. Entonces lo que hace Fredersen es encargarle a Rodwak que ese robot, ese androide, se transmute en un personaje importante para ellos. Y ese personaje va a ser María. Ese personaje que se va a transmutar, ese androide que se va a transmutar en María, ellos la van a secuestrar, pero el androide lo que hará realmente será incitar al pueblo a la rebelión, que será utilizado por Fredersen, digamos, para amilanarlos, para aplacarlos. Es, digamos, como una especie como de represión de ellos mismos. Pero aquí viene el giro de argumento de 180 grados. Rodwak, en venganza a Fredersen, lo que hará no será manipular a la ser máquina convertida en María, no como realmente Fredersen quiere, sino como Rodwak quiere. Y creará una rebelión gigantesca que destruirá todo Metrópolis. Y aquí es donde viene realmente el contenido político propiamente dicho. Aquí es donde el guión de Thea von Harbou se puede decir que se vuelve absolutamente marxista, porque lo que representa el ser máquina es la incitación a la rebelión, es decir, la alienación por parte del proletariado, la revolución, el movimiento obrero, e incitará a todos ellos a decirle, ¿por qué no dejáis que las máquinas trabajen por sí solas si es que pueden? No seáis estúpidos, les dice una de las veces. Destruir las máquinas, la que os está esclavizando, la que os está, digamos, destruyendo vuestra vida. Pero claro, como Thea von Harbou era una persona muy política, pero más de derechas que de izquierdas, lo que hace es que ese movimiento obrero realmente explote por sí mismo. Y al incitar el ser máquina a todo lo que son, incitar a la revolución de todos estos obreros, destruirán las máquinas y destruirán también por completo parte de las infraestructuras de Metrópolis, incluyendo unos tanques de agua gigantescos que inundarán la ciudad, la catacumba, es decir, el subsuelo donde viven los obreros, y masacrando y matando a sus hijos, volviendo realmente a lo que es el contenido religioso. Y aquí es donde la antigua, o mejor dicho, la original María y el hijo de Fredersen, Freder, rescatarán a todos los niños. Realmente el final de la película es como una unión de las dos clases sociales, en el que ese mediador por el que suspira María, por el personaje de María, interpretado por Brigitte Helm, es realmente el hijo de Fredersen, que es Freder. Y entonces a este hijo se supone que es el mediador, es decir, el nuevo Mesías.
Realmente Moisés, en el Antiguo Testamento, era familiar directo de Seti, del Antiguo Egipto, y es el que hace de nexo de unión entre lo que son los hebreos y los egipcios. Aquí igual. Freder es hijo, no sobrino, pero hijo del gran, por así decirlo, del gran mandatario de Metrópolis, y que será también el mediador que una la clase social más baja y la clase social más alta. Por lo tanto, hay tantísimas aristas religiosas, sociales y políticas que convierten a Metrópolis en el gran fresco histórico, social, religioso y político de la época. Se puede decir que Thea von Harbou, que yo os digo era de derechas, le pone una vela a Dios y otra al diablo. Por una parte representa en la película y en su guión lo que es una apología del marxismo, es decir, lo que es la alienación de lo que es el movimiento del proletariado, de los obreros. Es decir, los obreros revolviéndose frente a lo que ellos consideran que son sus explotadores. Pero también el mensaje es que esa rebelión no tendrá o no llegará a buen puerto. Pondrán en peligro las vidas de sus hijos sin darse cuenta. Pero evidentemente todos cegados por una ambición de poder y porque a ellos les dejen de estar explotados y porque hay una persona que les guía realmente a esa revolución. Por lo tanto, el personaje del ser máquina es un incitador social. Es decir, el personaje del androide, creado por el científico Rodwak, lo que hace en la película es incitar a las masas de los obreros, al proletario, a lo que es la rebelión y la revolución. Es decir, es como si ese ser máquina representara, digamos, al Stalin o al Lenin de la revolución del bolchevique para dar camino a lo que fue la Unión Soviética. Es decir, el contenido social y político es absolutamente brutal. Evidentemente la Unión Soviética ya había sido establecido. Pero también Thea von Harbou lo que hace es una crítica precisamente a esa revolución del movimiento obrero. Exponiendo que, claro, evidentemente toda revolución tendrá un punto en el que todo se volverá en contra de los mismos. Esto es algo que ha ocurrido prácticamente en todas las grandes revoluciones de la historia de la humanidad. Y el personaje de María, interpretado por Brigitte Heim, lo que representa es el corazón, los sentimientos. Es decir, el mensaje es de la película, aparte de todas las representaciones sociales, religiosas y políticas, es que el corazón es el que tiene que mediar entre la mano y el cerebro. El cerebro, que es el que ha ideado Metrópolis, representado por John Fredersen, el creador de todo, y también la mano, que es el líder del movimiento obrero, o mejor dicho, el líder de los obreros, un hombre muy tosco, muy grande, con una barba muy amplia, y que Freder, el hijo de Fredersen, hace que se den la mano, es decir, la unión entre las dos clases, es decir, es otro mensaje político. Thea von Harbou lo que nos está diciendo aquí es que el mensaje que tiene que haber entre las dos clases sociales es el de unión, nunca el de rebelión, porque en el de rebelión siempre terminarán perdiendo las dos clases sociales. Y yo creo que eso es algo que nos ha dado la historia de la humanidad prácticamente dentro de lo que ha sido el siglo XX, en el que evidentemente si las clases sociales trabajan todos unidos con un mismo o por un mismo objetivo, será mucho mejor que si estén divididos constantemente y evidentemente en perpetua revolución. Ese es el mensaje que nos quiere dar realmente Metrópolis desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, que ya os digo, no solo tiene reminiscencias históricas, sino también sociales y políticas. Dentro de lo que es ya, hablando de la parte técnica, es uno de los grandes logros técnicos Metrópolis sin ningún género de dudas. Todo lo que fue el argumento, que ya os digo, como os he estado exponiendo hasta ahora, es muy complejo, todo eso tenía que quedar también reflejado en una puesta en escena realmente abrumadora. El mundo, por ejemplo, de lo que es la gente más adinerada, que representa Georg Fredersen, son evidentemente la Torre de Babel, donde él vive, los rascacielos, las ciudades, es decir, la ciudad, los edificios gigantescos, esas autopistas o las autovías, todo eso fueron maquetas. Es decir, al igual que en películas como en Blade Runner o como en 2001 Odisea del Espacio, Fritz Lang elaboró en varios estadios y en varias naves industriales, vamos así a llamarlo directamente, unos decorados gigantescos y unas maquetas que podríamos reírnos prácticamente de las del Señor de los Anillos. Unas maquetas absolutamente gigantescas
con edificios, con autopistas, en donde los vehículos, los coches, al igual que Fritz Lang vio en Nueva York todo lo que fue la Quinta Avenida, todo lo que fue Broadway, todo lo que es el centro de Manhattan, una ciudad muy numerosa de gente por todas partes, eso lo quiso reflejar en Metrópolis. Y en Metrópolis vemos constantemente un número de vehículos, de coches, todos ellos, evidentemente, todos miniaturas, pero movidos de una manera muy maestra. Vemos diferentes autopistas y autovías que están cruzando los edificios. Todo ello forma parte también del movimiento expresionista, porque los edificios están muy recargados y con unas formas muy extrañas. La escenografía de lo que era la arquitectura puramente expresionista era una arquitectura retorcida, extraña, que no tenía unas líneas muy definidas. Acordaos, por ejemplo, de la escenografía y del diseño de producción de El gabinete del doctor Caligari, un pueblo que se veía a lo lejos todo de casas amontonadas, unas calles todas que parecía que se venían todas encima. Hay otra gran película expresionista de Paul Wegener llamada El Golem, donde todo lo que es, digamos, la ciudad amurallada, esa ciudad medieval donde tiene la acción el Golem, ya la comentaré aquí en el canal, otra gran película del expresionismo alemán, son también, se puede decir que son casas, que son edificios que lo que están haciendo es como retando a la fuerza de la gravedad, porque todas ellas tienen unas formas como muy retorcidas. En el Golem nos referimos a la Edad Media, aquí al futuro, pero es que todas estas casas, todos estos edificios tienen plataformas de las cuales salen otras plataformas, con movimientos, mejor dicho, con formas muy extrañas, edificios que están como montados unos encima de los otros, es decir, todo ese recargamiento, evidentemente, es completamente expresionista. Pero luego si vamos, refiriéndonos a la escenografía, ahora comentaré la importancia de ella para Fritz Lang, en lo que es la zona, las catacumbas donde viven los obreros, y sobre todo esas criptas por donde ellos van paseando hasta llegar a donde María da esos parlamentos, como si fuera evidentemente, yo os digo, una suerte de Jesucristo, es una cripta extraña, que está además compuesta por una serie de cruces, pero que tiene una cruz central, pero dos cruces en los laterales, pero también que están como extrañamente, pero intencionadamente inclinadas hacia los lados, también con unas formas rocosas que están también así talladas de manera intencionada. Como si, ¿cómo os diría yo? Como si estuviésemos dentro de un cuadro expresionista, es decir, que tiene una serie de grutas, de cuevas, como de pasadizos, en lo que es fácil perderse, pero todo eso contrasta muchísimo con todo lo que es la ciudad. La ciudad de Metrópolis y las catacumbas de Metrópolis tienen en común que sus formas son muy extrañas, son retorcidas, son futuristas, pero a la vez un poco tirando a la Edad Media. Metrópolis es una película que también, en lo que a la escenografía se refiere, es una película de extremos, en el que vemos el futuro más impresionante, pero también el pasado más arcaico, pero que tienen en común un punto, un denominador común, las formas retorcidas de todo lo que es la escenografía y el diseño de producción, la puesta en escena en sí de lo que es el apartado visual. De hecho, prácticamente por eso se dice que es una película expresionista. Las películas expresionistas o el movimiento expresionista también resaltaba por los personajes extraños. El profesor Rorschach, el científico Rorschach, tiene también una mano metálica y además lleva unos pelos completamente alborotados. Tiene una mirada como con un gesto absolutamente, ¿cómo os diría yo? Como de loco, como de científico loco. Se puede decir que el científico Rorschach de Metrópolis es un gran antecesor de todos los científicos locos de la historia del cine. Incluso el ser máquina que él crea, esa especie como de androide, de cyborg, una forma femenina, con unas formas también muy sensuales, muy sexuales, con el pecho definido, las caderas anchas, y que además tiene una mirada extraña. A mí la primera vez que vi la película me dio miedo el ser máquina. A mí me recuerda, y además es que en una hipotética versión en color, el ser máquina no es de color bronce o metálica, sino que es dorada. ¿Y qué personaje también de la ciencia ficción moderna es un androide dorado y con movimientos un tanto extraños? Pues el C-3PO de la Guerra de las Galaxias. Por lo tanto, si se le preguntara a George Lucas de dónde surgió esa idea para hacer a 3PO, seguramente nos diría del ser máquina de Metrópolis de Fritz Lang.
O sea, fijaros la influencia que tiene el Metrópolis de Fritz Lang en todo lo que fue el cine fantástico y el cine ciencia ficción. Ya hemos sacado o nombrado a títulos como Blade Runner, como La Guerra de las Galaxias o como Matrix, porque todos ellos beben realmente de Metrópolis por alguna o por otra vía, pero ahí están plasmadas en sus películas. 3PO es un homenaje al ser máquina de Metrópolis. Las máquinas absorbiendo la energía de los humanos para que ellos vivan, para que esas máquinas vivan, nos recuerda, o lo que es Matrix, nos recuerda también a Metrópolis. Incluso esos edificios, con ese tráfico tan sumamente recargado por todas partes de Blade Runner, es la ciudad de Metrópolis en la película. Es decir, Metrópolis es, digamos, el punto de partida de todos los grandes clásicos del cine fantástico y de la ciencia ficción de todos los tiempos. Y a lo que nos lleva a otra conclusión. Fritz Lang hizo dos grandes películas fantásticas: Los Nibelungos, que es una fantasía épica, y Metrópolis, ciencia ficción pura y dura, prácticamente de lo mejorcito del cine fantástico de todos los tiempos. Yo por lo menos considero a Los Nibelungos como la gran épica monumental de la historia del cine, con permiso del Señor de los Anillos. ¿Qué otros elementos realmente tenemos? La fotografía también apela muchísimo a todo lo que es el expresionismo. El director de fotografía que estaba detrás de todo esto, además de varios que tuvo Fritz Lang a lo largo de la producción de esta película, que llevó prácticamente un año entero, fue Karl Freund. Karl Freund, ese director de fotografía que ya nos dejó anonadados con esos claroscuros y con ese ambiente tenebrista en la película de La momia protagonizada por Boris Karloff en el 32, para la Universal Pictures. Aquí hace exactamente lo mismo en el mundo de las catacumbas. Es decir, todos son pasajes oscuros, iluminados de una manera muy tenue, pero en el que los personajes, digamos, que tienen como una aurea propia, como un brillo propio. Todo eso es digno realmente del expresionismo. Y también esos personajes de expresiones absolutamente exaltadas a la hora de interpretar. El expresionismo alemán era un movimiento ya no solo artístico, sino también cinematográfico, en el que los personajes eran un tanto grotescos. Acordaos del Cesare de El gabinete del doctor Caligari, realmente. Un personaje que es un muerto viviente realmente, o que es un hombre, bueno, es un muerto viviente, pero ahí está la reseña aquí en el canal, pero que es un personaje que es prácticamente como un sonámbulo, que solo se mueve a las órdenes de una persona. Todo era lo que causaba prácticamente el terror dentro de la película de Caligari. Pero esos personajes un tanto retorcidos también lo tenemos en Metrópolis. El ser máquina, cuando se transmuta para sustituir a María, también es un personaje totalmente grotesco. Brigitte Helm aquí está haciendo un doble papel. Pero si los movimientos de María, al principio en la presentación del personaje, son livianos, gráciles, con esa cara angelical, la María del robot, del ser máquina, es todo lo contrario. Son movimientos bruscos, son miradas extrañas, además maquillada, con una sombra de ojos y también con unas ojeras que le hacen la mirada más penetrante, pero también más extraña, con unos movimientos bruscos que parece que delatan el origen robótico del personaje. Y también dentro de la película, de su escenografía, tenemos incluso contrastes en lo que es la Edad Moderna, incluso otras de épocas más arcaicas como la Edad Media. Al final de la película, cuando el pueblo se entera de que ese ser que les ha llevado a la perdición es en realidad, digamos, una especie como de bruja que ellos reclaman porque les ha llevado a la perdición, incluso casi a la muerte de sus hijos, la queman en la hoguera. Es decir, Metrópolis es una película que apela también a modos tradicionales muy arcaicos, pero que también critica mucho a esos estratos sociales de los obreros. Thea von Harbou retrata a los obreros realmente como si fueran auténticos borregos. Es decir, borregos que viene una mujer y les dice destruir las máquinas, y hay miles de personas que sin pensárselos a veces lo hacen. Eso también es una crítica a lo que es nuestro sistema democrático, cuando un político dice tal cosa y miles de personas le jalean. Pues puede ser perfectamente. O sea, fijaos todo lo que le estamos sacando, incluso a través también de la puesta en escena y de la escenografía, de los personajes expresionistas, de sus comportamientos y de sus expresiones. Realmente Metrópolis, en ese sentido, se puede decir que es una película expresionista en el más alto grado, en el mayor sentido de la palabra. Pero eso sí,
tiene en cuenta además todas las variables que Fritz Lang le fue colocando a sus películas. Y es, como os he dicho anteriormente, que íbamos a comentar la importancia de la escenografía. En las películas de Fritz Lang, la escenografía muchas veces hace a los personajes. Y esos personajes expresionistas van en consonancia con la escenografía. Fritz Lang es un director que cuando pone un plano, hace una planificación de una secuencia, primero muestra el decorado. Y luego personajes entrando en el mismo. Es decir, no es como al revés que hacen los directores, que el personaje entra al decorado, primero es el personaje y luego es el decorado. Para Fritz Lang es lo contrario. Primero es el decorado y luego es el personaje. Lo vemos al principio de la película. Lo primero que nos saca Fritz Lang de la película es la ciudad de Metrópolis. Los decorados de la ciudad, las maquetas de la ciudad, todo ello. Para que nos dé al espectador, nos haga, por así decirlo, la impresión al espectador de que, ojo, que la escenografía, todo lo que es el ambiente, va a ser muy importante dentro de lo que es el film. Incluso dentro de lo que es la zona de las catacumbas, lo que es la ciudad de los obreros, también cuando los obreros empiezan a entrar en escena con esos movimientos que os he dicho yo hacia sus casas después del trabajo, en el que todos van igual, cabeza abajo, cabizbajos, lo primero que nos muestra es la ciudad de los obreros, con unas casas muy rectas, muy cuadriculadas, con unos ventanucos, todo lo contrario a ese estilo ampuloso y monstruoso y recargado y tan gótico, que es el estilo de la ciudad de Metrópolis, evidentemente de asfalto para arriba. Es decir que primero la escenografía y luego los personajes. Y viendo la escenografía nos hacemos un poquito la idea de lo que van a ser los personajes y dónde pueden ir los tiros por ese momento. También vemos ese jardín, típico jardín como de las delicias, donde se divierten los hijos de los hombres acaudalados y adinerados de Metrópolis. Todo lleno como si fuera un jardín tremendo, fantástico, con unos árboles y con una vegetación muy extraña, muy recargada. Es decir, Fritz Lang se recrea mucho en todos esos decorados. Una de las películas en la que Fritz Lang, ya no solo en los nivelungos, en donde se recrea muchísimo en su puesta en escena en la escenografía, es en el Dr. Mabuse. Ya la comentaré aquí en el canal. Pero claro, Fritz Lang también aporta todo lo que él ya había aprendido en su anterior etapa también como director. Y ya os digo que lo que fue la impresión y la inspiración de ese Nueva York fue la inspiración para la ciudad de Metrópolis, que a su vez ha sido de inspiración para Blade Runner, etcétera, etcétera, y muchísimas más películas. Por eso os digo que Metrópolis es una película que tiene incesantemente reminiscencias que luego podemos ver en otras películas más de lo que es la era moderna. Deteniéndome el personaje de Fredsen, que es el hijo de Fredersen, de este gran mandatario de Metrópolis, es un personaje también que sufre como una especie de, ¿cómo os diría yo?, como de sueños o como de alucinaciones, que tiene otro punto más en la película, que son las alegorías. Fredersen, cuando llega a la zona de lo que es las máquinas y ve toda esa maquinaria manipulada por todos los obreros, por decenas de ellos, de repente en ese momento surge, creo que es un obrero que le da un empujón, él se cae y de repente tiene una visión de una gigantesca máquina en el que se transforma esa máquina como una especie de cabeza grande con una boca que va absorbiendo a los trabajadores, que él denomina como Moloch. Y esa boca gigantesca tiene un fuego en su interior y va devorando a una serie de esclavos que unos personajes van subiendo con cuerdas para tirarlos a un fuego, una especie como de fuego sagrado. Pero que luego él, cuando llega digamos a despertar por completo, la máquina está como había visto al principio. Eso también tiene su significado. Es porque las máquinas están absorbiendo la energía de todos esos obreros, lo que nos retrotrae otra vez a Matrix. Es decir, que la película también está cargada de metáforas y de alegorías dentro de lo que es el film. También cuando Fredersen entra dentro de esa catedral gótica, ve a la muerte y al lado una serie de monjes que representan a los 7 pecados capitales. Y cuando se produce la rebelión de todo lo que es ese movimiento del proletariado incitado por el ser máquina convertida en María, la falsa María, la muerte de repente
sale de lo que es este fresco, de lo que es lo diré, de lo que es donde están incrustadas todo lo que son las figuras, con la guadaña, también con un hueso, empieza a tocarlo y los 7 pecados capitales empiezan a caminar por allí y de repente van desapareciendo. Es como la metáfora de que esas personas que se incitan a la rebelión van a cometer todos los pecados habidos y por haber. Es decir, la película Metrópolis está llena también de metáforas, de alegorías cargadas. Estas son solo 2 de ellas, la presencia de Moloch y la presencia de la muerte y de los 7 pecados capitales, con esos monjes vestidos de una manera muy extraña como si fueran auténticos cadáveres. Es decir, la película también es muy tenebrista en ese sentido. La verdad es que Metrópolis es una película que la podemos sacar muchísimas interpretaciones. Ya os digo, fue la película por la que en 1927 no es que se terminase el movimiento expresionista, pero fue la última película cuya composición, concepto, puesta en escena, desarrollo, personajes es puramente expresionista. Luego vendrían otras como Amanecer de Murnau en el 28, 1929, también con muchas reminiscencias expresionistas en lo que es la fotografía, pero que sus personajes ya no lo eran. Películas como Fausto, Los Nibelungos, El Golem, Metrópolis, el Doctor Mabuse, es decir, todas estas películas eran claramente expresionistas, con una atmósfera irreal, con unos personajes extrambóticos, estrafalarios, grotescos, incluso granguiñolescos hasta cierto punto, violentos, locos, de todo un poco, y cuyo escenario puesta en escena en todas las películas, en todos los decorados y en todas las estancias de las mismas, también venían recargadas con extrañas formas. Realmente Metrópolis fue la última gran obra maestra del expresionismo alemán. Luego ese expresionismo, todas esas maneras, toda esa puesta en escena, esos claroscuros, el uso del blanco y negro, Fritz Lang se lo llevó posteriormente a Estados Unidos. Y en Estados Unidos filmó grandes obras maestras, incluso del cine negro, como La mujer del cuadro, Perversidad, Deseos humanos, Los sobornados, en el que los personajes, o algunos de los personajes, sí que pueden tener ciertas reminiscencias expresionistas. Esa Gloria Graham, por ejemplo, de Los sobornados, cuando tiene el accidente que le queman la cara, que se le pone el esparadrapo, esa gigantesca gasa que tiene, comportándose de una manera completamente extraña. El personaje, por ejemplo, de Perversidad que interpreta Joan Bennett, un personaje totalmente retorcido, que siempre está a la caza y captura del personaje de Edward G. Robinson, que simboliza la bondad, ella lo que es la maldad. Volvemos al concepto de los extremos que expuso Thea von Harbou en Los Nibelungos, en Metrópolis. Es decir, esas reminiscencias las traslada realmente Fritz Lang a lo que es el cine de Hollywood, no sin antes filmar en 1930 la que fue la primera gran película de cine negro y de psicópatas, que fue M, el vampiro de Düsseldorf, que la tenéis aquí comentada en el canal. Una película también con reminiscencias expresionistas, pero que ya no lo era al 100%. Pero su fotografía, el personaje de Peter Lorre, evidentemente con esas interpretaciones un tanto, vamos a decirlo, sobreactuadas, pero con reminiscencias del cine mudo, tenían cierto aire expresionista. Metrópolis es, sin duda alguna, la gran obra de arte, o una de las grandes obras maestras, u obra de arte del expresionismo alemán. Sin duda, la película, pues hoy en día más famosa, o una de las más famosas de la cinematografía alemana, y evidentemente una película muy importante dentro de lo que es el cine de ciencia ficción en particular, y una de las películas más importantes de la historia del cine por extensión, digamos, de forma general. Y además, tal y como aquí dice en la portada, fue la primera película incluida en el registro de la memoria del mundo, las obras seleccionadas por la UNESCO, la Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas. Fijaos la importancia que tiene Metrópolis dentro de lo que es la historia del cine. Fritz Lang, con Thea von Harbou en lo que es el argumento, con Karl Freund en la fotografía, con unos decorados expresionistas y protagonizada por Brigitte Helm en un doble papel, y con los actores, tengo que leerlos porque los nombres, Alfred Abel, Gustav Fröhlich y Rudolf Klein-Roch, realmente todos extraordinarios en sus papeles, y que nos dieron, pues, lo que es sin duda alguna, una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Un título ya de cine fantástico que ya no es que solo sea mítico, una película muy reconocida, convertida en pieza de culto y que ha servido pues como fuente de inspiración para Ridley Scott, para George Lucas
y más, de una manera más contemporánea, para las hermanas Wachowski. Realmente Metrópolis se puede decir que es una de las grandes películas de la ciencia ficción de todos los tiempos. Yo la incluí en la lista de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, y por eso creo que Fritz Lang tiene que ocupar un lugar de honor en la historia del cine. Una auténtica obra maestra de uno de los grandes maestros de todos los tiempos, el maravilloso Fritz Lang. Y hasta aquí la reseña de hoy de esta grandísima obra maestra. Una película, esta sí, de 5 estrellas y de 10, para ver una y otra vez y poder establecer y esclarecer todas las aristas, todos los componentes que tiene significativos y todas las capas de significación que tiene esta grandísima película. Espero que os haya gustado la reseña, que me deis un like, que comentéis aquí abajo, valga la redundancia, en la caja de comentarios, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado esta reseña de un gran clásico de la ciencia ficción, Metrópolis. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.